6 meses, 6 meses, 6 meses. Ya pasaron 6 meses de que se reportó oficialmente el primer caso en México. 6 meses. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo éramos hace más de 6 meses? Cuando no imaginábamos la dimensión de este fracaso en el manejo de la pandemia en México. Porque es un fracaso. ¿Lo quieres ver bonito? Bueno, pues es tu problema. Pero el tema es un fracaso total. Basándome en datos oficiales, como siempre lo he hecho desde el primer día que te empecé a hablar acerca de este tema, mucho antes de que llegara a México a fines de febrero, pues ahora la situación es la siguiente. México, al terminar agosto o quizás los primeros días de septiembre, estará llegando a 600,000 casos. Al finalizar agosto, estará llegando a 65,000 muertes. 6 meses después. Ya sé que vas a decir que España o Italia o lo que sea tiene menos habitantes que en México, pero te voy a contestar como lo he hecho en otras ocasiones. India tiene muchos más habitantes que México. India es mucho más grande que México. India tiene muchos más casos que México, pero tiene menos defunciones. Posiblemente en 2 o 3 semanas India supere a México en defunciones, pero prácticamente estarían igual, aunque las condiciones de India son, como ya dije, mucho más grande y con muchos más casos. Rusia está igual. Rusia es mucho más grande que México, tiene más casos que en México, pero tiene menos muertes que en México. El tema en México se llama mal manejo, el mal manejo del gobierno, punto, no hay más, porque en México existen muchas más probabilidades de morir que en otros países. Los países latinoamericanos son los más afectados, insisto, son los datos oficiales. Por ejemplo, el caso de Brasil, que pues es el segundo país con más defunciones y el segundo país con más casos. O por ejemplo Perú, que supera por mucho a México en casos, pero tiene menos defunciones. O Colombia, que está más o menos igual que México en cuanto a casos, pero tiene muchos menos defunciones. O el caso de Chile, que tiene menos casos que México, menos defunciones, como Argentina también. Para ser claros, si tú entras a un hospital en México enfermo de COVID, tienes más probabilidad de morir que en Estados Unidos, que es el país número 1 en todo, en casos, en defunciones y en que les vale queso todo este asunto, que les vale madres, para que me entiendas. Brasil. En Brasil tienes más probabilidades de vivir que en México. El tema de México es muy sencillo de decir, pero muy difícil de entender. Las probabilidades de morir en México hace algunas semanas y ahora son iguales. Es decir, la letalidad está cercana al 11%. Por mucho que Gatell te diga y te insista que esto está domado, desacelerado, por mucho que López Obrador no haga caso del uso de cubrebocas ni de la sana distancia y de salir de viaje, por mucho que esto esté sucediendo, yo sí quiero decirte que 6 meses después esto es un fracaso total. Pero lo peor no está en eso. Lo peor está por venir. Si tú confías que va a venir una vacuna, pues tienes que esperarte, si bien nos va, 5 meses. Y vamos a medir cómo va el asunto de la vacuna dentro de otros 6 meses. ¿Cómo estaremos a fines de enero cuando ya tengamos, ojalá, espero, la vacuna?
¿Cómo estaremos a fines de febrero, cuando se cumpla un año del primer caso y ya se hayan aplicado vacunas? Bueno, pues sería caer en el terreno de las especulaciones, en el número de casos y en el número de defunciones. Pero sí te quiero decir que esto no se acaba al cumplirse los 6 meses. Esto no se acaba rápido y que seguramente en 6 meses, es decir, a fines de febrero, pues estaré comentándote, espero que esté vivo yo, estaré comentándote cifras que son completamente alarmantes. En la tendencia actual, al finalizar septiembre, tendremos 80,000 defunciones. Espero equivocarme, pero no me he equivocado hasta el momento porque no se ha hecho nada para corregir esto. Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y los gobiernos municipales han tenido un fracaso total en el manejo. Pero el problema no solamente es ese, sino que la gente ya no hace caso, a la gente está en fase ALB, el que entendió. Y por más que lo digo en videos y en comentarios, de todos modos, cada vez que menciono este caso, el tema, ya ni siquiera tiene alguna importancia. La vacuna va a tardar y la vacuna no llega rápidamente. Y me imagino que la operación de la vacuna, la operación para manejar la vacuna también va a ser un fracaso, porque es el mismo sistema de salud que ha fracasado el que va a manejar este asunto. Pero sí quiero decirte que 6 meses después del primer caso reportado, oficialmente, la situación es extrema, difícil, complicada. Pero como no hacemos caso, como no nos quedamos en casa, como hacemos fiestas, reuniones, y como pues estamos en la fase ALB, bueno, pues lo único que te quiero decir es recalcar lo que te he dicho durante muchas veces. Si tú te enfermas de esta cosa, vas a estar inutilizado 14, 20, 30 días. Es decir, sin ir a la escuela, sin trabajar, sin producir, sin generar, sin hacer. Pero el problema, insisto, no es que te contagies, el problema es que te mueras. Y en México hay más probabilidad de morir que en Estados Unidos, que en Brasil, que en India, que en Rusia, que en Perú, que en Argentina, que en Colombia, que en el país que quieras. La letalidad en México es gravísima. El número de casos, 600,000 en los próximos días. El número de defunciones, 65,000 en los próximos días. Pero ya sé que estamos en fase ALB. Ya sé que tú estás en fase ALB.